obediencia a tu palabra. Entonces, si nosotros queremos recibir respaldo de Dios y respuestas a nuestras oraciones, tenemos que tomar porciones de la voluntad de Dios que están en su palabra, y bajo esas promesas, bajo lo que el Dios dejó dicho, debemos de orar sobre eso. Y al vecino, Dios contesta lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Y en la palabra de Dios hay palabra para todos. Si usted es joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Todos. Amén. Hay palabra de Dios para todo joven. Si usted es casado y tiene su matrimonio, Dios en su palabra deja consejo para todo matrimonio. Y si a lo mejor usted no sabe y dice, ay pastor, pero es que mi esposo no le gusta meterse con Dios, mi esposo no cumple con lo que la Biblia manda, entonces usted tiene un versículo de donde agarrarse y comenzar a clamarle a Dios, que el hombre tiene que ser a imagen y semejanza de Cristo. Entonces usted se agarra de ese versículo, comienza a orar fervientemente todos los días, hasta que vea un cambio en esa persona, hasta que vea un cambio en esa situación, hasta que vea la mano de Dios comenzarse a mover sobre esa situación. No que a veces nada más de repente se viene el problema, usted le pide un poquito a Dios y no ve respuesta rápida, y muchas veces cesamos de orar a Dios. Aquí la palabra de Dios, Elías recibe la respuesta de su oración en este versículo, pero Elías venía de un proceso. Para empezar, Elías era un hombre que caminaba en obediencia a Dios. Y yo le decía, entre estos versículos encontramos en Primera de Reyes 17:8, que dice que en algún momento el Señor le habla a Elías y le dice, vete a Sarepta, donde hay una viuda, que yo le he ordenado. Le decía el jueves, me llamó mucho la atención que dice la palabra de Dios que Dios ya le había ordenado a la viuda que le diera de comer a Elías. Y cuando llegó Elías, la viuda no le quería dar de comer, sino que estaba ahí en su mismo pensamiento de decir, solamente lo único que me queda es para morirme yo, para hacer una torta para mí, para mi hijo, y después dejarme morir. Entonces le decía, a mí me pareció en lo personal muy interesante, porque si Dios dice que ella le había dicho a la mujer que le diera de comer a Elías y que no le faltaría el pan, ¿por qué esta mujer no lo hacía? Y es que muchas veces, aunque Dios nos da la respuesta, las respuestas de Dios no son como nosotros pensamos. Esa mujer ha de haber pensado, ¿cómo me está diciendo Dios que le dé lo único que tengo y después no me va a faltar? Pero sin embargo, Dios le cumplió o no le cumplió. O una de dos, o la mujer, yo le decía en su desesperación, le decía, Señor, bendíceme porque ya nada más me queda un poco de harina y aceite y tengo un hijo y después de esto me voy a morir. Y Dios le contestó y le dijo, yo te voy a dar lo que necesitas. Voy a mandar un hombre, pero ella en su desesperación, como muchas veces pasa con nosotros, no ponemos atención a lo que Dios nos dice. Y Dios ya le dio la respuesta. Y usted todavía está con su vasito de harina y su poquito de aceite, pensando, temblando, ahí me va a llevar el río. Cuando Dios ya le dio la solución en su oración, pero no puso atención. Entonces, veíamos en la oración de Elías que muchas veces para la oración uno tiene que ser constante. Dice en Primera de Reyes 18:1, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, y yo voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así es que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab en Samaria, que había mucha hambre. Entonces, aquí encontramos ¿hasta qué momento se levantó Elías? Cuando vino palabra de Jehová sobre su vida. Ahora, otra cosa que veíamos que era importante es que dice que aunque Dios le dio la palabra a Elías y Elías se levantó porque el Señor le dijo que la lluvia venía, no es que Elías solamente fue y la lluvia cayó, sino que dice el 18:43 que él comenzó a orar, pero no venía la lluvia, aunque era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. El Señor mismo le había dicho, ve, porque la lluvia viene. Pero dice en el 18:43 que Elías tuvo que clamar 7 veces hasta que él vio que no vio la lluvia, sino que comenzó a ver que la nube se empezaba a formar. Entonces dile al vecino, muchas veces, aunque la palabra de Dios diga que hay bendición para tu casa, que hay bendición para tu familia, cuando tú escuches una palabra que alguien
por el Espíritu Santo te diga: yo te levantaré, te bendeciré, y te dé una promesa, dile al vecino: no te vayas a tu casa y te vayas a dormir. Porque ahí el mismo Elías dice que aunque él era un hombre que caminaba en la presencia de Dios y que Dios respaldaba las oraciones, o sea que lo que Dios le decía a Elías, Elías tomaba la fe, se paraba delante de los profetas de Baal, les comenzaba hasta a hacer burla y decía: vamos a hacer un altar. ¿Y sabe con qué lo hacía? Nada más y nada menos con lo que menos había. Pidió agua cuando había sequía. Y al vecino, cuando Dios te da una palabra, muchas veces van a ser difíciles de creer. Pero si tú crees en la palabra que Dios te ha dado y no te conformas solo con oírla, sino que eres constante, una de las cosas que vimos el jueves, dice que Elías, que era un hombre sujeto a pecados, a áreas como todos nosotros. Y sin embargo, él fue constante y clamó por el fuego y cayó fuego. Por su boca dijo que no llovería y no llovió. Por su boca dijo que llovería y llovió. Entonces, vuelvo y le repito, ¿de dónde venía esa palabra? Dice ahí que venía de parte de Dios. Pero aún así, Elías tuvo que clamar. Y dice que Elías, mientras él clamaba, mandaba a su criado. Elías estaba en el monte y el criado iba a ver hasta la playa. No dice qué tanto camino era. Así como puede haber sido 1 milla de distancia, pueden haber sido 2 o pueden haber sido 3. Esas 7 veces que Elías clamó, así como pueden haber sido en 7 horas, en 7 días, en 2 semanas, pero él fue constante a lo que Dios le había dicho hasta no verlo en su vida. Pregúntale al vecino: ¿qué promesas Dios te ha dado? ¿Y cuántas has visto? ¿Sabe por qué no las hemos visto muchas veces? Porque solamente nos quedamos con la palabra y decimos: ya la hice porque Dios dijo. Y sentí el escalofrío de Dios. Elías caminaba en la presencia de Dios. Amén. Y él entendía que había que clamar y derramar su corazón para que esa palabra se hiciera real aquí en la tierra. Amén. Entonces, una vez que Elías clamó, y a la 7ª vez, dice que su criado llegó y le dijo: fíjese usted, yo le decía la broma, ¿va? Yo creo que el criado, imagínese ese hombre, de ver cómo Elías bajaba fuego, cómo separaba el agua, todo lo que hacía. Cuando Elías lo mandó la primera vez, el criado iba, pero si con toda la fe del mundo: no, mi señor Elías, ahorita ya se viene la tormenta. Se puso el puncho, se puso sus botas para el agua, se agarró su sombrilla y se fue corriendo, preparado, porque él sabía que la oración de su señor Elías siempre Dios la respaldaba. Yo me imagino que ya la 3ª vez, y peor si va lejos, ya, hoy sí le falló el tiro, hoy se andaba en la carne. Pero Elías tenía una palabra de parte de Dios y no se echaba para atrás, ni a lo mejor porque su siervo ponía la cara de: ¿será que sí te dijo el Señor? Porque yo no veo nada. Y yo me imagino que la última vez llegó y le dijo: Señor, pues ya con esta es la 6ª vez. Ya lo que vi es una nube, pero así chiquitita, mira, así como la palma de mi mano. Y Elías, cuando escuchó eso, se paró y se sacudió y dijo: levántate y ve y dile acá que se prepare, porque una gran tormenta viene. Cuando usted comienza a ver que la mano de Dios se mueve a su favor, usted no comienza a ver hasta que el milagro está hecho, lo comienza a declarar, sino cuando usted comienza a ver la mano de Dios, usted de su boca comienza a declarar: la mano de Dios se está moviendo a mi favor. Y viene una lluvia que se hará más grande, se convertirá en una tormenta, que traerá un río, que traerá bendición a mi vida, hasta que usted la vea real. Y al vecino: cuando estás clamando a Dios, muchas veces te cansas porque no ves la respuesta, porque no se acerca la nube. Pero dice que cuando Elías se levantó, el Señor lo fortaleció, y dice que comenzó a correr, y aunque acá iba en un caballo, Elías lo rebasó, porque cuando Dios te llena, cuando Dios te responde, viene con la llenura de su espíritu, que te va a dar las fuerzas que sentiste que perdiste, que te va a dar la fe que sentiste que se estaba bajando, que te va a dar la visión que sentías que te estaba faltando. Pero dile al vecino: tienes que ser constante. Tenemos que aprender a ser constantes como Elías. Aleluya, ya debemos de dejar esas excusas, hermano, que mire qué hermoso Dios nos dice en
en Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y al vecino, ¿cuál es tu debilidad? Ay, pastor, es que yo soy bien chismoso. A veces no necesito ni mentir, pero no sé por qué. Se me sale una mentirilla por aquí y por allá. Y después, cuando usted va a la presencia de Dios, ¿sabe qué es lo primero que el diablo? Mire cómo trabaja el diablo. El diablo, cuando usted miente, se lo hace ver. Ay, Memo, no, yo sé que Memo no es mentiroso, ¿verdad? Pero un ejemplo, porque todos saben que él no miente. Y el diablo le dice a Memo, no tiene nada de malo que mientas. Pero ya cuando Memo va a la presencia de Dios, ¿sabe qué le dice el diablo? ¿Y cómo vas a orarle a Dios si estuviste mintiendo? Cuando estamos haciendo lo malo, el diablo nos pone las cosas como que son insignificantes, para que cuando usted vaya a la presencia de Dios, se las pone como que son del tamaño del mundo. Ya lo decimos una y otra vez, nos la aplica ese chamo y no aprendemos. Pero aquí la palabra de Dios dice que Elías tenía debilidades, y no dice ahí como la de otros, dice como las nuestras. O sea que Dios está diciendo, no importa la debilidad que tú tengas, no importa cuántas veces metas la pata, pero si tú sigues orando con fervor, si tú sigues creyéndole a Dios, si tú no quitas el dedo del renglón, si tú sigues caminando en fe, Él te va a contestar y te va a responder. Y dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió. Y sobre la tierra durante 3 años y medio volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y ahora decimos, Elías, ese sí no andaba con cosas. Y era un pecador, yo no sé, pero aquí la Biblia dice que debilidades sí tenía. Pero también tenía sus debilidades, pero también él era una persona constante en lo que hacía. Amén. Fíjese que yo le predicaba a los jóvenes, ahora que me tocó, acerca de las costumbres que nosotros tenemos. Y muchas veces, hasta digo, esa se la debería de predicar también a los hermanos más grandes. Porque debemos de acostumbrarnos nosotros a buscar lo que es bueno. Pero eso es para el otro día. Vamos terminando este para entrar en el otro. Mire lo que dice Mateo 7:7. Pedir es demandar, orar es requerir, rogar y suplicar. Y mire la promesa que Dios da, que muchas veces nosotros la tomamos en poco. Y dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Y llamen y se les abrirá. Y dice usted, pastor, yo sí le pido. ¿Pero cómo pide? Yo sí busco, pero ¿cómo busca? Yo sí le llamo, pero ¿cómo le llama? ¿Cuántas veces? ¿Será que somos como Elías? O le hablamos, le tocamos una... Mira, hermano, cuando alguien tiene necesidad, yo creo que no toca la puerta, y si no le abren, se va. Y ahí está, pa, 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 pa. Y pa, 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 pa. O no le pasa así, cuando usted va al doctor, le llama, hey, no hay cita. Y al otro día otra vez. Hey, me duele el callo. Y al otro día, hasta que no le abran la puerta de una cita. ¿Y por qué con Dios no hacemos lo mismo? ¿Por qué con Dios nos cansamos tan fácil? ¿Por qué con Dios le pedimos una vez y si no le contesta, el segundo día ya le dejó de pedir y voltea su petición ya no a Dios, sino al vecino? Voltea su petición a la tarjeta de crédito. Voltea su petición al otro lado. Cuando Dios, la promesa es, Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Y llamen y se les abrirá. Si a usted le han dicho, hermano, es que Dios no nada más es para pedir, pues aquí le está diciendo en su palabra que sí. No nada más es para eso, claro. Pero sí está diciendo que nosotros tenemos que pedir. Amén. Y tenemos que pedir con fe. Amén. Dile al vecino, al Dios al que tú le sirves, al Dios en el cual tú crees, es un Dios que Elías no le pedía cosas pequeñas. Le digo, él dice que cuando le pidió que bajara fuego del cielo, él, aunque pudiera haber hecho por la sequía, por el calor, está como que medio le sopla, sale una chispa y prende. Pero él dijo, para que vean que mi Dios es el Dios, y le digo, y es el que quiere llamarlos a su presencia. Dice que pidió agua y que le echaran al altar que él mismo hizo. O sea que era un reto más grande, porque la tierra estaba mojada. ¿Cómo iba a aprender? Y al vecino, y nosotros tenemos temor de pedirle a Dios cosas pequeñas. Si Dios lo que está es ansioso de hacer cosas grandes para que su pueblo que está alejado
abra sus ojos y vea y se afirme de una vez. Amén. Entonces, vamos al siguiente versículo. Abra su Biblia y comenzamos en Marcos 14:32. Jesús también era constante en su oración. En esta porción de la Biblia, Jesús da una gran enseñanza que está escondida y que nosotros tenemos que aprender de ella. ¿Ya lo tienen? Marcos 14:32. Jesús es persistente en su oración también. Y dice así: fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y dice el 37, luego volvió a sus discípulos y les encontró dormidos. Ponga atención. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Dice 14:38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. 2 veces ya van que Jesús hacía la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos, otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: siguen durmiendo y descansando, se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Jesús mismo dice que aunque él ya sabía y el Padre no le daba una respuesta, dice que cuántas veces fue a pedir la misma petición. 3 veces fue delante del Padre a pedir la misma petición. Ahora, aquí hay una enseñanza muy linda. Dice que Jesús tenía temor y tenía tristeza. Y al vecino: ¿sabes qué hacía Jesús cuando tenía temor y tristeza? Ponía en el Facebook: estoy triste, y una cara con unas lagrimotas ahí saliendo, y abajo: Cristo vive, aleluya. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando tenía temor y tristeza? Iba a la presencia de Dios, a buscar fuerzas en la presencia de Dios. ¿Qué hace usted cuando está triste y cuando tiene temor de algo? Pastor, me empiezo a desesperar, a tronar los dedos, me empiezo a poner ansioso, me empiezo a hacer un montón de cosas. Jesús enseña que aunque Él era Dios, Él también tenía temor y tristeza, y lo deja escrito ahí para que nosotros aprendamos que en Dios hay fuerza. Cuando usted se sienta que lo aterroriza una enfermedad, que lo aterroriza una necesidad que le está poniendo temor a alguna situación en su vida, no se quede sin hacer nada. Haga como Jesús, levántese, vaya a la presencia de Dios, comience a hablarle a Dios, comience a recordar su palabra hasta que no vea que Dios le comienza a contestar. Amén. Jesús no fue una vez, Jesús no fue 2 veces, Jesús fue 3 veces para que el Señor a final de cuentas le contestó. No le contestó, porque a final de cuentas Él pasó el trago amargo. Jesús lo que estaba pidiendo en aquella hora, lo que se le venía a Jesús, era algo grande. Era la crucifixión, pero no solamente eso, sino que iba a venir la traición. Y al vecino: si a ti alguien te traicionó, si tú te sientes traicionado por tus amigos, por tus vecinos, por tus compadres, por toda esa gente en la que tú confiabas, no se preocupe. ¿Sabe qué hacen los traicioneros? Solitos se ahorcan. Así le pasó al Judas. Entonces, Jesús va y le dice una cosa que me llama la atención aquí. Dice que encuentra a Pedro, ¿y sabe cómo le llama? Simón. Si él mismo le había cambiado el nombre a Pedro, que lo que significa es piedra. ¿Sabe cómo estaba viendo a Simón? Porque no oraba, como una caña quebradiza. Y al vecino: aunque Dios te vea como una piedra, en Él, cuando tú no oras delante de los problemas, eres como una caña quebradiza. Por eso es que Jesús viene y le dice:
no le dijo Pedro como él mismo lo había puesto, sino que le dice Simón. En otras palabras, lo que Simón significa es caña quebradiza. O sea que un hijo de Dios, cuando no busca la presencia de Dios, cuando no lo busca en oración, cuando no le busca, se convierte en una caña quebradiza. Que es una caña quebradiza, algo que poquito lo azotan en el... se partió a la mitad. Pastor, pero si Dios mismo le había llamado a Simón Pedro, que significaba roca. El Señor te llama así, pero ¿sabes en dónde eres esa roca? En su presencia. Si te sales de su presencia, comienzas a ser tan débil como al principio. Ya apago este porque yo tengo frío, ¿usted no? Oremos. Sí obedeció. Entonces, y al vecino, ¿cómo será que nos ve el Señor? Amén. ¿Será que estamos fuertes en Él? ¿Será que estamos descansando en Él? ¿O será que Pedro, miren que cuando Jesús subió, o a los hombres que llevaba, siempre era a Pedro, Jacobo y Juan? Y esos tres hombres, y es de lo que le quiero hablar hoy, lo que representan es la carne, el alma y el espíritu. Wow. Y al vecino, ¿con qué oras tú a Dios? Si tú oras con la carne, ahora, ahí le va otra, que nos va a abrir más los ojos. ¿Sabe cuántas veces Jesús vino a decirle a sus discípulos que oraran? 3 veces. Dile al vecino, ¿cuántas veces el Señor te despierta en la mañana para que ores? ¿Cuántas veces el Señor te pone en tu corazón? Ponte a clamar. No nada más nos pasa a nosotros, le pasó a los discípulos. ¿Y sabe qué? ¡Ay, qué discípulos tan malos! No vieron la necesidad de Jesús. Usted tampoco. Vecino. Cuando el Señor te mueve y te dice ponte a orar, se da la vuelta y vuelve el Señor otra vez, ponte a orar, y se vuelve a dar la vuelta y viene el Señor otra vez, ponte a orar. Imagínense qué pena que le digan ya ni 1 hora, que le digan ni 5 minutos. Santo. Ahora, la oración no solamente era porque Jesús quería que intercedieran por lo que venía, sino también por ellos, porque ellos necesitaban fuerzas. O sea que en otras palabras, cuando el Señor comienza a despertarte en las madrugadas, cuando comienzas a sentir esa inquietud de levantarte y de clamar, no te hagas el loco, porque quiere decir que algo viene a tu vida, y el Señor lo que te está diciendo es: prepárate para que no te agarren como caña quebradiza. Prepárate, ponte fuerte, dobla tus rodillas, comienza a ganar fuerza en mi presencia, porque lo que viene es fuerte para tu vida, pero tienes que estar preparado. Amén. Y al vecino, no es de que sientas la presión y vayas a decir: hermano, ore por mí. ¿Sabe qué va a decir el hermano? Si a Jesús se le decían, sí Señor, y nada más daba la vuelta a Jesús. Pero si usted está sintiendo ese llamado de Dios, levántese, póngase a clamar, porque quiere decir que algo bueno viene, o que alguna situación va a pasar en su vida y que el Señor quiere que esté listo. Es más fácil, hermanos, y cuando recibimos el llamado de Dios a que se levante a clamar, usted se levanta a que ya cuando esté en la situación difícil. Amén. Cuando usted se levanta porque el Espíritu le llama, usted se va a levantar. Al principio no va a entender, pero Él mismo lo va a ir guiando y le va a ir poniendo barreras a su alrededor y le va a ir poniendo las cosas que usted debe de cubrir en su vida. Fíjese que hablaba con la hermana Eugenia la semana pasada. Los hermanos hicieron una vigilia y me cuentan que se puso buena. Yo me quedé un ratito nomás y yo le dije: ahí ese pastor. Pero ya ahorita que me dijo que de lo que me perdí, me pongo triste, pero digo para que se me quite. Y dicen los hermanos, y me platicaba la hermana Eugenia que tuvo un sueño, y dice que en el sueño ella vio como, no les voy a platicar todo el sueño, si usted quiere, ya el hermano que se lo platique. Pero dice que ella vio como en el sueño, literalmente ella vio cómo agarraron entre los hermanos Guevara una potestad que iba correteando a todo el mundo. Y al vecino, muchas veces esas se quieren venir de tu lado, y entonces Dios te pone: levántate, ponte a orar. Entonces, ay Señor, le voy a llamar a mi líder. Hermano líder, usted que tiene el cel del Señor, mira, aquí le pongo mi petición. Dígale que cubra mi hogar. Cúbralo usted.
muchas veces cuando el Señor viene a su vida, una de dos: Él quiere que usted sea alguien que vele y que hay una palabra que quiere cumplirse aquí en la tierra, y que Él necesita un Elías que se ponga a clamar fervientemente. No que diga: Señor, voy a orar por tu presencia una semana, y a la otra diga: ay, Señor, no he sentido ni escalofrío. Ay, como que no era tan cierto. Y a la otra semana ya no sintió nada, y a la otra semana ya ni se paró. Y al vecino, Dios lo que está buscando es alguien que cree en su palabra, alguien que se agarre de esa palabra, y aunque no vea la lluvia al primer día, siga el segundo, siga el tercero. Pastor, 1 año, ¿qué importa? Pastor, 2 años, ¿qué importa? Pastor, 3 años. Usted no se preocupe, que lo que Dios está haciendo no lo está haciendo mal. Usted pensaría que no se está moviendo, pero usted no es el mismo hombre, la misma mujer que comenzó a clamar la primera semana, a como usted se levanta hoy en el poder del Espíritu. Sus palabras al principio sonaban Ahora cuando usted abre su boca, se oye un estruendo en los cielos. Los ángeles comienzan a reconocer la voz de alguien que ha permanecido clamándole al Señor. Amén. Y al vecino: tú eres de los que si no ves nada, de una vez: ay, pastor, como que no pasa nada con mi familia, como que mi economía en vez de ir para arriba va para abajo, como que mi esposo en vez de ir cambiando, está cambiando pero para mal. Dígale al vecino: sigue clamando, sigue pidiéndole a Dios, no te des por vencido. Amén. Que el Señor trae respuesta a tu vida. Ya se nos dieron las 10, hermano. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:41. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a estar hablando de la oración. Ay, ya le dije, capaz que ya no viene el jueves. Hermano, es que ¿sabe qué? Mucha gente le tiene miedo a la oración, porque pensamos que la oración, ¿sabe por qué no pasamos del primer nivel? Porque el primer nivel que tenemos que vencer es la carne. La carne es la que le dice: ay, estoy cansada, ay, estar hincado, ay, el frío a las 5. Otros 10 minutos. Y al vecino, cuando escuches esos pensamientos, no es tu espíritu, esa es la carne, porque la Biblia dice que el espíritu quiere, pero la carne es la que le va a decir: ay, bajo un pie, ay, mejor lo subo. Haciendo un montón de frío, pastor, y luego el aire acondicionado ni sirve. Miren lo que dice Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Y miren lo que hizo Elías. Elías le dijo a Acab lo que venía, y Elías se fue a sentar junto con Acab. No, miren lo que dice ahí. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Mientras que uno se fue a sentar, Elías comenzó a derramar su corazón. En otras palabras, muchas veces para que una palabra de Dios se vea aquí en la tierra, mientras a muchos les da igual y nada más están así, miren, como los niños: que venga, que venga, que venga. El Elías se levanta y se va al Carmelo y se pone a orar y a clamar y dobla sus rodillas hasta que no ve venir esa lluvia que le prometió el Señor por medio de su palabra. Amén. No, ¿de cuál eres tú? Del que oyes: vienen cosas de bendición, pastor, y ya está en su casa imaginando: bendición, un Porsche, bendición, un aumento de su... ay, gloria a Dios, aleluya, qué gloria, Señor. ¿No es usted de los Elías que escucha la palabra de Dios y comienza a levantarse en clamor, comienza a doblar sus rodillas, mientras otros ya se están imaginando qué van a hacer con la bendición? Usted sabe que se necesita a alguien que se levante y que comience a clamar por esa lluvia para su casa, por esa lluvia para su hermano, por ese levantamiento para su vecino, por esa palabra que inunde su colonia, por esa palabra que va a llenar toda la tierra. Pastor, la palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Aleluya. ¿Y cuántas veces nosotros nos paramos a clamar por esa palabra? Decir: Señor, tu palabra se va a expandir en Sonoma, tu espíritu va a rodear todo este territorio, el río de tu espíritu comenzará a fluir por toda esta calle. Señor, tu palabra dice que todo hueso seco comenzará a revivir y a levantarse, y hoy lo declaramos, lo profetizamos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice. Ustedes de los que dicen: ay, pastor, la
se va a llenar un día y sigue viendo y dice, ay pastor, en vez de que se llene va para atrás, levántese, póngase a orar, porque Elías son los que se levantan, los que no retroceden porque le creen a Dios, porque se han formado un carácter en la presencia de Dios, porque ellos confían en su Dios, porque ellos no ven lo que está a su alrededor, sino lo que su Dios les ha hablado. Y si Dios los puso en el Carmelo, se quedan clamando si es necesario, día y noche, hasta que ven que ese fuego caiga. Entonces, al vecino, cuando escuches una promesa, no corras a tu casa, corre a clamarle al Señor. Señor, esa palabra es para mí. Ahora, le repito, cuando Jesús iba a orar, siempre se llevaba a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sabe quién es Jacobo? Jacobo es la carne. Y es lo primero que tiene que morir. Y es lo primero que la Biblia dice, que es lo que representa la carne. Y dice en Hechos 12:1, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Entonces, lo primero, hermano, que tiene que morir es la carne. Y al vecino, esa es la lucha más fuerte. Tu carne, porque tu carne lo que le gusta es el pecado. Porque tu carne lo que le gusta es estar en el sillón bien tapada, bien cobijada. Porque tu carne va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Pero para que nosotros podamos llegar al nivel de la oración del Espíritu, y al vecino, ¿quieres ser bien espiritual? Y ni siquiera puedes vencer tu carne. ¿Quieres ver las cosas grandes de Dios? Y tu carne te tiene bien agarrado ahí. ¿Quieres ver los milagros de Dios? Y tu carne cuando amén, ahí va, y la carne lo regresa para atrás otra vez. Estamos así como, ¿cómo se llama el muñeco ese del Spider-Man, el negro, que es como una masa? Que si quiere salir uno así, se lo jala como liga. Y usted dice, no, pastor, hoy sí pongo mi alarma. Otra vez la he puesto al 10 para las 5. Hoy la voy a poner al 20 para las 5. Y se levanta usted al 20 y la carne lo regresa. Y está usted intente y intente. Y la carne, ay pastor, pero ahora es que ahora que ya haga un poquito más de calor. Y cuando hace calor, ay pastor, es que mucho calor. Ay pastor, es que cuando estamos ahí se siente frío, se siente calor. Por eso tengo gripa. Entonces, si nosotros queremos entrar a una relación con Dios, dile al vecino, mata tu carne. La carne no edifica. La carne lo único que le va a pedir son deleites. Y que si no permanecemos en oración, la carne es débil, hermano. Si nosotros nos confiamos, Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos, no se confíen. Señor Jesús, pero si nosotros ya caminamos contigo, a Pedro le decía, pero Señor, si tú ya me diste las llaves, ¿cómo me va a pasar a mí, Señor? Yo, ¿cómo te voy a negar si yo soy Petras? Petras que le dan. Entonces, le repito, cuando Jesús vio a Pedro, le llama Simón. Aunque por muy piedra que usted se cree, si usted no está en la presencia de Dios, nos volvemos caña quebradiza. Y cualquier situación, hermano, usted ha vencido gigantes, usted ha vencido enfermedad, usted ha vencido los demonios de otros cuando se ora por ellos, pero descuídese un poquito. Y verá cómo hasta con un soplido, porque fuera de la presencia de Dios, somos caña quebradiza. Amén. Ahora, Pedro lo que representaba era el alma. El alma somos los cristianos que nos gusta orar. Ay, pastor, yo siento del Señor orar que el Señor se lleve a mi suegra. Ay, pastor, yo siento. ¿Sabe quiénes son los del alma? Los que por las emociones se mueven. ¿Sabe por qué Pedro era el almático? Porque era el que de repente le decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y de repente le ponchaba la oreja a los demás. Señor, yo nunca te dejaré. Y de repente se iba a esconder ahí con la bola y le decían, si tú eres de ellos, te estás escondiendo. No, hijos de su tal por cual. Y al vecino, así se ven los que caminan en el alma. Usted los ve un día hacia arriba, brincando, saltando, repapaloteando. Y al otro día, bien temerosos, escondidos debajo de una piedra, negando al Señor, haciendo todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Pedro era ese tipo de hombre. Unas veces sometido al Señor y otras veces peleando con todo el mundo. Unas veces haciendo la voluntad de Dios y otras veces volándole las orejas a todo el mundo, reclamando a todo el mundo, Señor, ¿y por qué Juan lo dejas que vaya contigo?
Y Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y reclamándole al Señor. Y al vecino, ese es el alma. El que no te deja, el que tú sientes que por lo que estás haciendo el Señor te debe de contestar ya. Ay, Señor, si yo soy bueno, si yo no tomo, si yo no fumo. Señor, si yo ya ni bailo. Mira. Está como el meme que hace que la señora va a evangelizar con su vestidón. Y empieza a escuchar la cumbia y comienza a bailar ahí. Entonces, miren lo que dice Juan 2:18, hablando de Pedro. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. O sea que Pedro tenía que doblegar el alma. Ahora le repito, Simón lo que significa es caña quebradiza. Pero cuando nosotros vemos a Pedro después de ese versículo, Pedro aprendió la lección. Pedro sujetó su alma y cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Al Pedro que le decían, vela Pedro, y se quedaba dormido. Al Pedro que le decían, Pedro, tú eres el líder, porque literalmente Pedro, Jacobo y Juan eran los que iban a ser el liderazgo de la iglesia primitiva. Eran los que Jesús llamaba a todo lugar. Cuando fue al monte de la transfiguración, a los demás los dejaba ahí a una orilla, pero a Pedro, a Jacobo y Juan eran los que llevaba con él. Eran los que les estaba enseñando, y les enseñaba muchas veces cuando ellos ni siquiera se daban cuenta. Y después de que Pedro salió de ese lugar y le mochó la oreja a Malco, y después de que negó a Jesús, entonces aprendió que tenía que orar. Dile al vecino, ¿qué te tiene que pasar? Para que aprendas. Pastor, es que ya tengo 20 DUIs. Pastor, es que mire, ya hice tanto, ya me corrieron de 20 trabajos. Pastor, es que ya... ¿Cuánto tenemos que pasar para aprender? Que tenemos que orar para permanecer firmes. Mire en qué se convirtió Pedro 2:13. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz fuerte, compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que voy a decirles. Estos no están borrachos como suponéis, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. ¿Y sabe por qué lo estaba diciendo él? Porque él era uno de los que habían permanecido allá adentro y habían estado clamando por esa promesa. Dice Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana suspendida por las 4 puntas que descendía a la tierra. Pedro, cuando recibió el llamado para los gentiles, ¿sabe dónde lo recibió? Orando. El hombre con el que Jesús batalló y que le decía, Pedro, ora, y se quedaba dormido, de repente le entendió que la única manera que podía mantenerse de pie y que podía cumplir el propósito de Dios era manteniéndose como Jesús le decía, orando. Entonces, ¿cómo recibió el poder del Espíritu Santo para comenzar su llamado? Orando en el monte alto, en el aposento alto. ¿Cómo recibió el evangelio para los gentiles de parte de Dios? Pastor, viendo el Netflix. Pastor, durmiendo. No, dice que orando, de repente le sobrevino un éxtasis. Y entonces ahí recibió el llamado para los gentiles. Y dice Hechos 3:1. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Después de que Pedro pasó por las situaciones que moldearon su carácter, Pedro se volvió un hombre de oración. Entonces dile al vecino, el alma se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. El alma tiene que someterse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu alma, muchas veces tus emociones te van a querer llevar a otra parte. Si usted se hubiera dejado vencer por el alma hoy, no estaría usted aquí. ¿Sabe dónde estaría? ¿O en el cumpleaños de alguien?
o descansando en su casa con 9 cobijas, o haciendo otras cosas. Pero como usted venció al alma, entonces usted está hoy aquí, exponiendo su alma a la palabra de Dios, que es la que nos da un balance y nos ayuda a seguir creciendo. Y al vecino, ¿cómo vas con tu alma? ¿Será que le estás sometiendo al Señor? Y por último, Juan es el Espíritu. Al Espíritu no lo mataron. Siempre él estaba al lado del Señor. Pastor, ¿cómo me doy cuenta cuando un hermano camina en el Espíritu? De veras, cuando hable lenguas, pastor. Cuando se vea bien celoso, que dice, ay, pastor, es que yo tengo celo de la obra de Dios. Y haciendo un montón de bobadas. Ay, pastor, pero es que siento que algo me quema cuando veo que las cosas pasan mal en la iglesia. Y el otro también, haciendo su voluntad por todas partes. Porque dice aquí la palabra de Dios que será Pedro. Y al vecino, ese es un almático. Cuando te encuentras un hermano que todo anda viendo y que todo le da celo, pero que ni él mismo se sujeta a la voluntad de Dios, y al vecino, llámalo calle quebradiza. Aunque te diga, yo soy piedra, dile, sí, serás piedra en tu imaginación. Juan era, mire, dice Juan 21:21, casi vamos terminando. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Tú sígueme. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Y al vecino, el Espíritu, el que realmente es del Espíritu, es el que le gusta estar cerca de Jesús. Es el que escucha, hay oración, y no dice, hoy hay servicio, y no dice, pero también no salió la movie nueva. Hoy hay servicio, pero el compadre aquel está cumpliendo años, y es que somos amigos desde chiquitos. Se oye feo, ¿verdad? Pero realmente los que caminan en el Espíritu son los que les gusta estar a la par de Jesús. Amén. Y entonces los demás lo van a comenzar a ver, ay, ese hermano muy creído. Van a comenzar a decirle, ay, y ese hermano se las da de muy. ¿Y sabe qué le va a decir Jesús? ¿Y qué a ti? Déjalo que él esté conmigo. Juan no murió. Él fue el único de los 3 que vio la revelación del Apocalipsis. Amén. Y al vecino, ¿de cuál quieres ser tú? ¿O en qué etapa vas? ¿Queremos ver los milagros de Elías? ¿Queremos que caiga fuego del cielo? Y la carne no lo deja ni levantarse. ¿Quieres ser de los que vea la revelación de parte de Dios y le dé una palabra y caminar en el poder del Espíritu? Y siempre anda con el alma para arriba y para abajo. Cualquier cosa lo hace. Aleluya, gloria a Dios, pastor, porque tiene que venir el hermanito que él sí se la pasa en la presencia de Dios y venir a decirle, hermano, dice el Señor que ya no se haga. Que se levante. Y entonces el hermano agarra fuerzas, porque el hermano que sí está en la presencia de Dios, y usted se la vive entonces así, esperando que el hermano que es Juan, que es el Espíritu, suba a la presencia de Dios y le esté dando palabras. Y al vecino, cuando Dios quiere que tú venzas a Jacobo, que es la carne. Amén. Y que venzas el alma. Y que comiences a interceder en el Espíritu. Dice que llevó a los 3, con eso terminamos, al monte de la transfiguración. ¿Sabe qué es el monte de la transfiguración? Una metamorfosis. O sea que en el monte de la transfiguración, llévese usted la carne, el alma y el espíritu, y deje que el Señor lo vaya procesando en ese lugar. ¿Sabe a quién vio en ese monte de la transfiguración? Pastor, todo el pueblo de Israel que se quejaban y que siempre iban en contra de la voluntad de Dios. Dice que se encontró a Elías y a Moisés, y Jesús estaba ahí. ¿Sabe qué es lo que representa Elías? El tiempo de los profetas, y Moisés el tiempo de la palabra, y Jesús la profecía y la palabra cumplida en el monte de la transfiguración. Y el vecino, ¿en dónde estás tú? Le oras al Señor, pero no tienes la fe, porque de volada tus emociones te comienzan a mover, porque pasa 5 minutos y tu carne se comienza a quejar.
revelarse por medio de su palabra, por medio de su profecía. Y que entras en una gloria que dice que ese monte había una gloria tan fuerte que aún los vestidos se hicieron tan blancos como nadie aquí en la tierra puede hacerlos. ¿Sabe qué es eso? La gloria de Dios. Cuando usted sube al monte, cuando usted le busca, cuando usted es constante, cuando usted no se cansa, usted va siendo transfigurado poco a poco. Y lo que antes le parecía difícil, lo que antes le parecía tedioso, lo que antes le parecía como que mucho grito, de repente usted va cambiando y siendo transfigurado. Y lo que le parecía tan lejano, de repente usted lo ve cercano delante de usted.